los principios del entrenamiento. Ya vimos algunos temas que después vamos a repasar también acerca de cómo vamos a estimular a nuestro cuerpo para que tenga estos cambios. Por supuesto vamos a enfocarnos en los cambios positivos. Y bueno, como principios del entrenamiento tenemos efecto del entrenamiento, sobrecarga progresiva, sobreentrenamiento, estancamiento, reversibilidad e individualidad. Todas estas cosas las vemos en nosotros y en la gente que entrenamos en el gimnasio. Y vamos a ver uno por uno, con un efecto, con una ilustración y un ejemplo visual para que puedan comprenderlo, ¿no? El efecto del entrenamiento es la suma de los cambios positivos, es decir, es la adaptación fisiológica que experimenta el organismo en la respuesta al estímulo que constituye el ejercicio, ¿verdad? Nuestro entrenamiento debe de ser suficientemente intenso, debe de ser bien ejecutado, debe de tener un periodo adecuado de duración para que nuestro cuerpo, por supuesto, se someta a un estrés y para que vea la necesidad de tener cambios. El efecto del entrenamiento es el efecto positivo del entrenamiento es la respuesta de adaptación de nuestro cuerpo gracias al estímulo al que lo hemos sometido, ¿verdad? Por ejemplo, aquí vemos a Kevin Renner, una persona normal que tal vez hacía un poco de ejercicio o mucho, pero tal vez mal, no lo sabemos, y vemos el efecto del entrenamiento en él. Les pongo esta foto para que no me digan, ah no, pero se inyecta, es que está en ciclo, porque ahí no está tan grande, no es la forma física, su mejor forma física. Podríamos decir que ese es el efecto del entrenamiento. Yo conozco mucha gente que podría llegar a ese nivel de manera natural. Sí se puede. Efecto del entrenamiento, el antes y el después. Somete su cuerpo a un estrés y a una adaptación, y provoca, una adaptación, y esa es la adaptación. Sobrecarga en el entrenamiento y sus músculos se ven en la necesidad de crecer. Por supuesto, los nutre de la manera adecuada. Sobrecarga progresiva. El principio de sobrecarga nos dice que para que exista un efecto del entrenamiento debe de haber una sobrecarga. Es decir, que debemos someter a nuestro organismo a una intensidad de ejercicio a la que no está acostumbrada. Si nosotros tratamos de hacer elevaciones laterales con el peso de nuestra mano nada más, nuestro cuerpo está acostumbrado a hacer este movimiento. Tal vez después de un rato nos duela un poco el brazo, pero no vamos a estimular suficiente. No hay una sobrecarga, no hay una carga mayor a la que nuestro cuerpo está acostumbrado, ¿verdad? Y el incremento debe de ser siempre paulatino o progresivo para que no nos vayamos a lesionar o vayamos a lesionar a la persona que estamos entrenando, ¿verdad? Si a una persona que apenas puede con la barra olímpica en la sentadilla y 5 kilos por lado, decidimos que le vamos a poner 30 kilos por lado porque ya necesita la sobrecarga, sí va a ser suficiente la sobrecarga, pero el riesgo de lesión es muy elevado. Progresiva la sobrecarga, ¿verdad? Empieza a entrenar con mayor intensidad, vemos que no es un peso muy elevado, pero bueno, le está funcionando, ¿verdad? Sobreentrenamiento. Se le llama así a los cambios negativos que ocurren en el organismo como efecto de un estímulo demasiado intenso, demasiado frecuente, por medio del ejercicio al cual el organismo no se puede adaptar. Yo puedo hacer que mi músculo se adapte y crezca a través de entrenarlo y de someterlo a una sobrecarga progresiva. Pero si yo no le doy tiempo de recuperarse, de recuperar sus sustratos, glucógeno, proteínas, etc., entonces hay un sobreentrenamiento y no vamos a tener ganancias. No se va a lograr adaptar a eso. Sería tal vez como los callos que tenemos en las manos. Esto es adaptación. Pero yo le doy tiempo de que se generen estos callos.
Sin embargo, si yo todos los días froto mi mano contra una lija y no doy chance de que salgan los callos, ¿qué empiezo a hacer? Me empiezo a hacer una herida, porque no estoy permitiendo que se adapte mi cuerpo. El sobreentrenamiento es repetir con demasiada frecuencia lo mismo que estamos haciendo, o con demasiada intensidad, y que no estamos pudiendo recuperarnos. Supongamos que él tenía el efecto del entrenamiento y después decidió que iba a entrenar 2 veces al día, mucho más ejercicios, 2 grupos musculares, y entonces se sobreentrena y lo vemos más pequeño, ¿no? Y aquí es en donde entra algo muy interesante: el ciclo de entrenamiento y recuperación. En cuanto terminamos la sesión de entrenamiento, que bueno, por supuesto llevó a nuestro cuerpo a un estado de fatiga, estamos cansados, estamos muscularmente agotados, se acabaron las reservas o se mermaron significativamente las reservas de nuestro cuerpo, entra en un estado de recuperación, empieza a recuperar lo que antes se tenía, ya sea agua, minerales, nutrientes, como puede ser el glucógeno muscular, como pueden ser las proteínas de nuestros tejidos, o simplemente recuperamos el nivel anterior. No sería provechoso el ejercicio, pero afortunadamente, si no recuperamos y no llegamos al nivel anterior, no sería provechoso, pero afortunadamente el organismo logra rápido, después de este entrenamiento, una sobrecompensación. Es decir, después de entrenar y mermar las reservas de glucógeno, lo que le demos a nuestro cuerpo va a retener lo que tenía y un poquito más. Esa es la supercompensación o sobrecompensación. En este caso, el tejido muscular también recibe una sobre o supercompensación cuando ganamos masa muscular, porque no solamente recuperamos el tejido dañado, sino que añadimos más. ¿Okay? Aquí vemos la curva del ciclo de recuperación. Nosotros estamos, aquí es nuestro estado normal. ¿Okay? Aquí comenzamos el estímulo del entrenamiento y empezamos a bajar y a disminuir nuestras reservas en el cuerpo. Aquí nos fatigamos. Terminamos el entrenamiento y empieza la curva de recuperación, empieza a subir. Aquí ya me estoy recuperando. Aquí ya estaba en mis niveles más bajos, aquí ya tuve una pequeña recuperación. Sigue subiendo la curva, llego a mi estado normal y además a una sobrecompensación o supercompensación. ¿Okay? Si yo estoy aquí en la curva, voy subiendo y vuelvo a repetir el entrenamiento aquí, vuelvo a hacer hacia abajo otra vez la curva. ¿Okay? Entonces tengo que llegar a una supercompensación, y antes de llegar al estado normal tengo que volver a entrenar también con intensidad o someter mi cuerpo a ese estímulo. Por ejemplo, aquí vemos la curva de sobreentrenamiento. Estado normal, perdón, estado normal, estímulo, fatiga, recuperamos el nivel, pero nos faltó un poquito, baja otra vez, y antes de llegar al estado normal y a la homeostasis volvemos otra vez a entrenar, y entonces cada vez nos vamos más hacia abajo. Eso pasa con las personas que nos dicen, por ejemplo, es que voy a entrenar pierna todos los días para que me crezcan las piernas. Eso sucede con esas personas. En cambio, si entrenan 2 veces por semana o 3 veces por semana, van a tener un resultado diferente, ¿verdad? Vamos a evitar esta curva de sobreentrenamiento. ¿Cuáles son los síntomas del sobreentrenamiento? ¿Cómo podemos saber que alguien está entrenando con demasiada frecuencia o intensidad, o que no está descansando, por ejemplo, o que no está comiendo como debe? Muchos entrenan muy duro,
le echan muchas ganas, hacen mucho cardio, hacen muchos grupos musculares, muchos ejercicios, 2 horas de rutina, pero resulta que están sobreentrenados porque no comen bien, no descansan bien o repiten rápidamente el mismo músculo en este caso. Vemos fatiga acumulada. Ay, me siento muy cansado todo el tiempo. Duermo y me sigo sintiendo cansado. Falta de motivación. Ya no tengo ganas de... Ya me harté, como que ya me fastidié. Psicológicamente también ya tengo mucho estrés. Hay neurotransmisores y sustancias químicas como la dopamina, la serotonina que empiezan a ir en declive. Baja en el desempeño. Es que no sé por qué ya no le puedo meter a la sentadilla lo que le metía, o no puedo hacer un press de banca como normalmente lo hago, como que ando lastimado, ando lesionado. No tengo hambre, no me da hambre. Tengo dolores musculares y articulares, me duelen mucho los codos, me duelen las rodillas, me duele mucho la espalda. También puede darse el caso de fracturas por estrés, depresión del sistema inmune, se empiezan a enfermar, empiezan a tener problemas, gripa, infecciones en la garganta, se baja la presión, también llega a haber esos casos exactamente. Somnolencia diurna, en el día están como atontados. Sí. ¿Cómo que fracturas por estrés? Se llega cuando se deprime el sistema inmunológico y empieza a haber muchos procesos que ya están forzados, llega incluso a haber bajas respuestas musculares, hay dolores musculares, hay dolores articulares, y también podemos incluso elevar, en el caso de mucho estrés, cortisol y algunas otras hormonas que pueden ser dañinos para varios tejidos. Puede haber casos en los que incluso pueda subir el porcentaje de grasa por demasiado cortisol o por muy poca ingesta de nutrientes, y entonces empieza a subir su porcentaje de grasa. También se liberan bajo los síntomas, bajo el sistema del mecanismo, del sobreentrenamiento, llega a haber varios factores y varias sustancias químicas y varias hormonas en nuestro cuerpo que empiezan a tener disparos y empieza a haber subidas y bajadas que debemos de considerar. Obviamente, si disminuye nuestro, por ejemplo, sistema inmune, puede haber no solamente cosas como gripa o ¿no? Puede haber incluso respuestas diferentes, puede haber alergias, puede haber otras cosas que no estaban consideradas nada más o más allá del cansancio común, ¿no? El aumento de la frecuencia cardíaca en reposo, por ejemplo. Eso porque cuando no estamos descansando suficiente, cuando no estamos durmiendo suficiente, o cuando estamos durmiendo lo que normalmente dormíamos, pero estamos entrenando demasiado, está habiendo un desgaste mayor. Nuestro cuerpo, para mantenernos despiertos, para mantenernos de pie, y esto lo han sentido varios que pasan algunos días sin dormir bien, empiezan a sentir pequeños piquetitos, empiezan a sentir como ansiedad. Eso es porque tu cuerpo va a empezar a liberar adrenalina. La adrenalina es una hormona que se encarga de estimular el corazón para que haya una frecuencia en los latidos. Si tú empiezas a sentir que se baja tu presión y empiezas a sentirte muy cansado y no has dormido, tu cuerpo te dice arriba, y entonces empieza a disparar adrenalina y empiezas a tener algunos otros síntomas, sobre todo el aumento de la frecuencia cardíaca cuando estás en reposo. Eso es uno de los más comunes. Los más comunes son fatiga acumulada, baja en el desempeño, dolores musculares y articulares, depresión del sistema inmune y somnolencia, insomnio nocturno, también te dan las 3 de la mañana y no te puedes dormir, duermes 7 horas y en la tarde te estás durmiendo, porque tu cuerpo te está pidiendo que descanses, ¿no? Aumento de la frecuencia cardíaca en reposo. Y bueno, en el ciclo del entrenamiento vemos el estado ideal para repetir el estímulo, ¿no? Ya vimos que aquí está el estado normal, aquí empezamos con la carga, está la fatiga,
vuelve a subir. Cuando está la supercompensación, ahí es en donde repetimos el entrenamiento, baja, pero ya no baja tanto, y entonces después ya, aquí vemos, el estado normal del cuerpo ya está un poco más por encima, ya hay un nivel más elevado, y entonces vuelve a bajar aquí, vuelve a subir, supercompensación, y entonces nos vamos en el sentido contrario a lo que sería la curva de sobreentrenamiento, ¿verdad? Y el estancamiento, que es algo que se da muchísimo, ¿no? Es la suspensión en la obtención de un efecto del entrenamiento. Oye, pues es que gané masa muscular, gané 3 kilos, lo mejor, pero ya me quedé ahí, ya no puedo subir, ya no puedo crecer, ya no puedo bajar mi porcentaje de grasa. ¿De qué depende esto? Bueno, el cuerpo ya se adaptó y ya sea la frecuencia del entrenamiento ya es insuficiente, o en este caso el estímulo ya no es suficientemente fuerte. Una persona que empiece a entrenar, que nunca había entrenado, empieza a entrenar 3 días por semana y hace tal vez una señora de 50 años que nunca había hecho ejercicio y empieza a entrenar. Empieza con 20 minutos de cardio, empieza con 3 días por semana haciendo un día pierna, otro día tren superior y otro día parte de abajo. Pero son poquitos ejercicios. Pero como nunca había estado acostumbrada a entrenar, empieza a tener cambios, unos pequeños cambios. Después de 2 meses, ¿ustedes creen que eso sea suficiente? Hay que subirle ya. Porque si no, ahí se va a quedar. Ahí se va a quedar. Lo mismo sucede cuando entrenamos con el mismo peso. Si siempre entrenamos con el mismo peso y el mismo sistema de entrenamiento, nuestro cuerpo se adapta y deja de tener efectos de entrenamiento positivos. Ya no hay avances, nos estancamos, ¿no? El estancamiento puede ser el resultado de no realizar los ajustes necesarios conforme se van presentando nuevos parámetros como consecuencia de los avances. Y estos pueden ser la modificación de la composición corporal o por el aumento de las capacidades deportivas e intensidad. Si me llegó alguien con un porcentaje de grasa del 8%, muy apretado, y pesa 65 kilos, y yo le mando una dieta y le estructuro una dieta de acuerdo a ese peso y ese porcentaje de grasa, y ya ganó peso, ya no pesa 65, ya pesa 72, ya ganó masa muscular, ¿debe de comer igual que cuando pesaba 65? No. Al revés. Si la persona tenía un sobrepeso tremendo, no podía entrenar con mucha intensidad porque no tenía mucha condición física. Pero de repente empezó a tener cambios, empezó a perder grasa, empezó a aumentar su fuerza, su resistencia. Y entonces ya me aguanta 2 horas de ejercicio en lugar de 40 minutos y se me ahogaba. Va a comer lo mismo que cuando nada más hacía 40 minutos de entrenamiento, ¿no? Entonces, conforme van avanzando, vamos modificando su entrenamiento y su dieta. Eso es muy importante. Si no, se van estancando. Entonces, él pues le echó muchas ganas, pero siguió comiendo igual. En un año tuvo un gran logro, ¿no? Logró con cambiar de celular, ¿no? Y ahora ya se toman las fotos más cerca, ¿no? Entonces, él está estancado, él está en el gimnasio, se tomó la foto en el gimnasio y le está echando muchas ganas, muchísimo, entrena como 1 hora y se sube al cardio, pero sigue comiendo lo mismo que comía siempre. Y a lo mejor sí bajó como 10 kilos, porque estaba todavía más gordo, bajó de peso y perdió peso, pero ya no más. Ya no veo yo un cambio que digas, oh, es otra persona. Ya se estancó. A lo mejor aquí pesaba 120 y aquí pesa 110, pero lleva en 110 4 meses. Todos conocemos a alguien que está estancado y es porque no se han realizado las modificaciones y las adaptaciones a los nuevos cambios que ha tenido, ¿no? La reversibilidad. Este principio nos dice que el efecto del entrenamiento no es permanente. Solo persiste mientras exista el estímulo necesario para que el organismo se adapte. Si yo entreno para competir
y gano masa muscular y logro alcanzar en tarima competencia 85 kilos magros con un 5 o 6% de grasa, es porque estoy entrenando muy duro y estoy sometiendo a mi cuerpo a una sobrecarga y lo estoy alimentando para pesar eso, para tener esa cantidad de masa muscular. Además de que, por supuesto, entreno de lunes a sábado. Si me da el domingo, pues también le doy el domingo. Si me siento bien, hago cardio y digo, no, mis hombros son lo que más trabajo me cuesta, voy a entrenarlos. Y los estoy entrenando. Mi cuerpo está cargando 85 kilos magros. Y tal vez no tan magros, 92, 95 kilos, ¿no? 93. Y después dejo de entrenar. Por supuesto que mi cuerpo va a decir, oye, si ya no estás usando esos músculos, ese es su peso que estás cargando, es energía que estás consumiendo a partir de los alimentos. Vamos a bajarle al consumo de energía, a la frecuencia cardíaca. El cuerpo necesita autoprotegerse. Entonces voy a deshacerme de lo que ya no utilizo. Me voy a deshacer de la masa muscular que ya no utilizo. Me voy a deshacer del agua que ya no necesito. Voy a deshacerme de lo que ya no estoy requiriendo de manera necesaria, ¿no? Entonces, si ya no estoy entrenando y ya no necesito los músculos para cargar peso, mi cuerpo va a empezar a entrar en un mecanismo contrario al mecanismo de la hipertrofia. Ese Super Mister Olympia que conocemos, Kevin Leronis, está así gracias a la reversibilidad. Después de haber estado en segundo lugar del Mister Olympia y haber estado en el top 5 durante muchos años, en los años 2000 y cacho, cuando él se retiró del culturismo, así estaba. 2002. Entonces, supongamos que en 2004 estaba así. ¿Por qué? Porque él ya no estaba sometiendo a su cuerpo a el entrenamiento al que estaba acostumbrado, siempre para arriba, más intenso, cambiarlo y modificar sistemas de entrenamientos, agonistas, antagonistas, etcétera, series gigantes, muchos cambios para siempre tenerlo en un estado de buscar adaptarse y otra vez desadaptado, etcétera, ¿no? Esa es la reversibilidad. Y aquí lo vemos muy claramente. Estado normal, efecto del entrenamiento, reversibilidad. ¿Okay? Esto es una montaña, o sea, vean nada más la densidad, la calidad muscular, el volumen, las proporciones, la dureza. No sé cuánto pesaba en competencia, más o menos, como unos 104 kilos. ¿Cuánto miden? No es muy alto. 104 kilos. A lo mejor ahí ya pesaba como 85, a lo mejor 80 kilos. Pero ya no entrenaba. Su cuerpo ya no. ¿Ustedes creen que cargar este traje, esta botarga de 30 kilos está padre? Ponte una botarga de 30 kilos y me platicas en un mes cómo te sientes. Entonces, estado normal, efecto del entrenamiento, reversibilidad. Pero esta es una maravilla. La memoria muscular. ¿Quién ha oído hablar de la memoria muscular? Todos hemos oído hablar de la memoria muscular, ¿verdad? ¿Qué les han dicho de la memoria muscular? Pues que cuando dejan de hacer ejercicio y vuelven a hacer y sus músculos vuelven a agarrar el ritmo que llevaban, supuestamente el músculo vuelve a recuperar lo que había hecho antes. Okay. Pero ¿les han explicado que por algún motivo en específico? Porque realmente las células musculares sean así, tengan un cerebro y digan, proteínas. Vamos a ver qué es la famosa memoria muscular. Memoria muscular es el término popular que se le llama precisamente, como nos dice él, a esta recuperación evidente después del efecto de la reversibilidad. Oye, pues cuando yo empecé a entrenar
Me tardé un año en ganar 5 kilos de masa muscular. Lo dejé. Y ahorita que regresé, en 2 meses ya otra vez pesaba los 5 kilos. ¡Qué maravilla! Oye, pues lo voy a dejar un mes y un mes, ¿no? Ya no me canso. Se le llama así a la capacidad que tienen los músculos que han sido entrenados y desarrollados, pero que han dejado de someterse a la fatiga y trabajo y por consiguiente han disminuido su tamaño, es decir, hipotrofia, que es lo contrario a hipertrofia. Hiper hacia arriba, hipo hacia abajo, ¿verdad? Y quedamos que trofia viene de trofein, que es alimentar. Gracias a la memoria podrán recuperar su tamaño y las ganancias que habían conseguido con anterioridad gracias al efecto del entrenamiento, pero en un periodo menor que al inicio. Esto quiere decir que volvieron a ganar la masa muscular, les decía, que obtuvieron en un año, pero en un periodo menor al año, ¿verdad? Esto debido a que como efecto del entrenamiento no solo se ha conseguido hipertrofiar músculos, sino también hiperplasia muscular, lo que quiere decir que ahora hay células nuevas que no existían antes de comenzar a entrenar, pero que estas solo disminuyeron su tamaño. Entonces, ya teníamos la palabra hipertrofia, ahora ya encontramos hiperplasia. Vamos a ver qué es eso. Hipertrofia es el aumento en el volumen de un órgano, tejido, músculo, como resultado de un incremento en el tamaño de sus células. Del griego hipertrofia, alimentar, ¿no? Hiperaumento, trofia, trofeina, alimentar. Son 5 células y crecieron. Ese es el mecanismo de la hipertrofia. Hubo un aumento en el tamaño de las células. ¿Okay? Es un globo que inflaste. Este es el ejemplo que siempre les pongo. Ubican esas como redes llenas de globos que luego sueltan en las fiestas, ¿no? Si tú tienes los globos así chiquitos y los sueltas, caen y dices, ay, qué poquitos globos, ¿no? Resulta que son globos de los que se inflan de este tamaño. Y ya los inflaste, ya hay hipertrofia, los sueltas, ya no están tan chiquitos, son poquitos, pero ya ocupan más espacio. Y entonces la hiperplasia es el aumento en el volumen de un órgano, tejido o músculo como resultado de un incremento en el número de las células que lo forman debido a un aumento en la velocidad de reproducción de las mismas. Hiper, aumento, plasis, formación. Entonces ahora esa red de globos ya no tiene 5 globos, ya le pusimos más globos, es decir, que hubo un aumento en el número de los globos, pero no están inflados, nada más le pusimos más globos chiquitos. Entonces ya no hay 5, ya hay 10. Esa es la hiperplasia, el aumento del número de las células. Supongamos que aquí están los globos, aquí está la hiperplasia, hay más globos, son 4, aquí ya son 6, aumentó el número. Aquí es hiperplasia, allá es hipertrofia, los mismos 4 crecieron, pero ¿qué pasa si mezclo los dos? Hay hiperplasia e hipertrofia. Y entonces ya hay más globos y ya están más grandes. Entonces ya ocupan mucho más espacio. Cuando nosotros entrenamos no solamente crecen nuestros músculos gracias al aumento del tamaño de las células, sino también al aumento del número de las células. Entonces entrenamos, crecemos y ya hay células musculares nuevas. Pero cuando se hipotrofia, es decir, cuando ya hay una pérdida de la masa muscular por la reversibilidad, porque nuestro cuerpo busca volver al estado en el que estaba antes de entrenar, y tenemos las células ahí, si están hipotrofiadas, están, digamos así, desalimentadas, pero ahí están. Desinflamos los globitos, pero ahí están. Y entonces la memoria de movimiento nos ayuda a recuperar con mayor facilidad y en un menor tiempo las ganancias obtenidas con anterioridad. Pues recordamos que cuando se comienza a entrenar, las ganancias iniciales aparentemente rápidas se deben a que nuestro cuerpo entrena también funciones de coordinación y motoras, así como también educa a nuestro sistema nervioso, inhibe el mecanismo de protección, como es el caso del órgano tendinoso de Golgi. Cuando tú aprendes a andar en bicicleta, te metes unos
muy buenos fracasos cuando estás chiquito, caes varias veces, pero de repente ya la dominas. Pero tú te acuerdas que cuando te subiste primero era con llantitas y luego te decían te voy deteniendo y de repente ¿cómo meto el freno? Y ching, contra el bote de basura, ¿no? Contra la pared. Y fue un proceso tal vez de una semana o 2 semanas. Dejas de andar en bicicleta 5 años, 10 años. Y el día que agarras la bicicleta, pues todavía estás medio menso, pero ya te subes y te equilibras. Dicen que lo que bien se aprende nunca se olvida, ¿no? La realidad es que pues si te subes o después de manejar mucho tiempo pierdes ciertas aptitudes específicas y precisión, pero te acuerdas cómo subirte. ¿Sabes por qué te acuerdas cómo andar en bicicleta? Porque tu cuerpo entrenó la motricidad. Incluso cuando eras niño no sabías que tenías que dar un paso junto con el otro. De repente le hacían así, los niños no sabían que tenían que poner uno y luego el otro para poder estar estables. Hacían los dos así y encima de nariz. Y si ellos se hacían hacia adelante les ganaba el peso. Entonces descubren los bebés que si echan la cabeza hacia atrás pueden nivelarse. Entonces por eso ves que de repente se tambalea. Está empezando a trabajar su memoria de movimiento. Y una vez que tú estás en cama 3 días, ¿a poco te dices voy al baño, ya no me acuerdo cómo caminar? ¿No? ¿Verdad? Se queda esa memoria de movimiento. La persona que empieza a entrenar, que llega contigo y que nunca ha hecho una sentadilla y aprende a hacer una sentadilla porque tú le enseñas, tiene la ventaja de que está entrenando su equilibrio, su motricidad, su balance, su coordinación, ya que logra coordinar, porque hay personas que le dices, vas a hacer elevación lateral, ¿no? Y entonces ni siquiera la elevación lateral pueden hacer, o los pones a hacer un press y están haciendo un press y se les va para allá la barra y se les va para la cara, y entonces los músculos que trabajan en sinergia, en el caso del pectoral como sería el tríceps, cuando les pones a hacer un press con mancuerna, resulta que la mancuerna se les empieza a ir para la cara, porque todavía el tríceps no sabe que tiene que mantener el codo en extensión, y entonces, ya que lo domina, puede dejar de hacer una semana eso, y su músculo del tríceps ya sabe cuál es el trabajo que tiene que hacer, su músculo de los deltoides ya sabe qué es lo que tiene que hacer, el músculo del pectoral ya sabe que tiene que hacer la flexión horizontal del hombro. Entonces, ya hay una memoria muscular, ya pasó por ese proceso de aprendo a agarrar la mancuerna, porque ya lo tenemos bien practicado, pero es sostener la mancuerna, acostarnos, tener estable el peso para no irnos de lado, tener el core en balance, hacer la flexión horizontal del hombro, extender el codo y no permitir que se nos vaya hacia atrás, hacia acá o hacia acá. Entonces son varios movimientos de coordinación, como pararse en una pierna. Aparentemente, pues nada más está equilibrando la pierna. No, estoy equilibrando la pierna, estoy equilibrando mi core, estoy equilibrando el abdomen, la espalda baja, la cabeza, porque es mi cabeza, y son muchos músculos los que estoy involucrando en ese movimiento. Todo ese proceso es el que hace que sea un poco más lento cuando alguien comienza a entrenar con pesas, como a todos nos pasó, que no podíamos con la sentadilla, le hacíamos así, es que me voy para adelante, es que me voy para atrás, es que... porque todavía la espalda no sabía cómo se tenía que sostener, el glúteo no se estaba involucrando, los aductores, los bastos, las pantorrillas, los tibiales no sabían cuál era su trabajo. Por eso es que regresan a entrenar y te dicen, ya regresé, empecé pues ahorita desde cero, mano, con 10 por lado. No, menos, no hay quien empiece haciendo la sentadilla sosteniéndose porque ni siquiera puede, ¿no? Entonces, aquí vemos el efecto de la memoria muscular. Resulta que este personaje, este competidor del Olimpia, decide regresar al culturismo después de 12 años y dice voy a regresar. Y oye, ¿cuánto te tardaste en llegar al nivel que tenías cuando estabas así? Pues sí, como unos 7 años, ¿no? Pegándole. Esa foto ya es de los últimos años. ¿Y aquí en cuánto tiempo te pusiste? No, en uno.
Dice que en 6 meses, ¿no? Supuestamente fueron 6 meses. Es lo que se contradijo con Macmillan en la entrevista. Dijeron que cuántos años llevaba entrenando. 10, 6 meses. Exactamente. Entonces, supongamos que no se tardó 6 meses. Que empezó antes de empezar con un ciclo y con todo eso, estuvo pegando unos 4 meses al entrenamiento. Se estuvo readaptando. Pero porque este cuate, o sea, ¿cómo alcanzó esa forma en menos de un año? Cuando habemos quienes hemos entrenado 15, 16 años y nunca ni siquiera nos hemos visto así. ¿Por qué? Porque él tiene memoria muscular. Imagínense con el tamaño que tenía aquí, la cantidad de células nuevas que había. No solamente células nuevas, sino además muy alimentadas. Y entonces, Eso fue de 2015, ¿no? de 2016. Y en 2016 se vio más cabrón todavía. Exacto. Entonces, vemos aquí que el efecto del entrenamiento es reversible, pero también tenemos otra vez memoria muscular, ¿verdad? La individualidad. Este principio nos dice que los niveles de acondicionamiento físico y el potencial de cada persona son diferentes. Todos tenemos aptitudes distintas para el entrenamiento. Algunos son más fuertes, algunos se rayan más rápido, algunos crecen más rápido, algunos son más rápidos, algunos tienen una mejor capacidad aeróbica y el potencial de cada persona son diferentes, por lo que es imposible esperar que distintas personas respondan igualmente a una misma rutina de entrenamiento. Un programa de ejercicio será más efectivo y seguro cuando se haya planeado individualmente de acuerdo a las metas, necesidades y sobre todo capacidades de cada participante. Aquí vemos estos competidores del Olimpia de diferentes categorías. Vemos una chica bikini, vemos a un 212 de bodybuilding, vemos a esta chica en otra categoría figure y vemos a Sean Roden. Ok, aquí bueno, por supuesto no vamos a mandarle el mismo entrenamiento a ella que a ella, ni le vamos a mandar el mismo entrenamiento a él que a él, porque los dos son bodybuilding, categoría culturismo, pero ¿por qué no van a entrenar igual los dos? Porque son diferentes personas, porque probablemente él entrena pierna una vez por semana y a lo mejor él entrena 2. Pero a lo mejor él le mete a los hombros una vez por semana y él le tiene que meter 2. Y él a lo mejor le tiene que dar prioridad al pectoral superior, porque además yo veo el pectoral de Sean Roden más largo, el músculo del pectoral. Y por ejemplo veo que en el caso de él, su vasto externo es más grande el de él que el de él. Y también podemos ver el largo de la pantorrilla. Vemos que en este caso Flex Lewis tiene el gastrocnemio más largo. Entonces tal vez él está teniendo que rellenar más el sóleo para obtener esa forma, ¿no? Entonces entrenan diferente. Pueden tener el mismo objetivo y los dos pueden pegarle al mismo parámetro, pero tan son diferentes que véanlos y su cuerpo es diferente. Vean su abdomen, vean sus piernas, vean sus hombros, vean sus pectorales. Son diferentes, ¿verdad? Entonces quiere decir que la individualidad también aplica en esos niveles, desde lo más básico hasta lo más alto, ¿no? Un entrenamiento intenso con una recuperación suficiente nos brinda la oportunidad de una evolución constante. Va de nuevo. Un entrenamiento intenso con una recuperación suficiente nos brinda la oportunidad de una evolución constante. Si repetimos el mismo entrenamiento una y otra vez y ya no es suficiente el estímulo, ya no hay intensidad. Y si no descansamos lo que debemos, no vamos a tener la evolución, porque va a haber un estancamiento o, en este caso, un sobreentrenamiento también. Ahora, importantísimo, si hablamos aquí de un entrenamiento intenso, pero como les decía hace rato, ¿qué es un entrenamiento intenso?
¿Cómo me pueden describir un entrenamiento intenso? La duración puede ser un punto. ¿Qué otro punto? Ser más constantes, parar. Más constantes, es decir, entrenarlo con mayor frecuencia. Exactamente. La calidad con la que se ejecutan los ejercicios, La calidad con la que... ¿De qué depende la calidad? los movimientos, bueno, hagan el movimiento, el peso adecuado y el tipo de descanso. Ok. Ahí prácticamente ya abarcaron todo. Intensidad del entrenamiento. ¿Qué nos lo va a dar? Primero que nada, la nutrición pre-entrenamiento. Tiene que ser suficiente para la obtención de energía. Yo no puedo entrenar intenso si no como lo suficiente. Oye, coach, pues me levanto muy temprano y luego me vengo a entrenar. ¿Qué onda? ¿Es mejor si me vengo sin desayunar nada o me como un huevito revuelto? Pero voy a hacer pierna, ¿me como un huevo? ¿O me como 2 huevos? ¿O me echo un juguito verde? ¿O me tomo mi café con una rebanada de pan? ¿Qué me recomienda comer, coach? Voy a hacer pierna. A ver, coach Edgar, ¿qué me voy a comer? ¿Qué me como? Consigo Nutella. Hot cake con Nutella. Okay. ¿Qué otra cosa puedo comer? No me gusta la Nutella. Soy de otro planeta. Qué bueno que me va. Ok, pero ¿cuánto? O sea, ¿cuántos hot cakes me como? Nada más una cucharada. Una cucharada. Ya con eso. Con creatina. Y Vámonos. Ok, 7 cucharadas. la nutrición pre-entrenamiento es sumamente importante. Es la que nos va a dar la energía para poder entrenar. Si no comemos bien, no cargamos el mismo peso, nos agotamos más rápido, no estamos motivados, estamos agitados, débiles, no tenemos como que ese punch que nos da como cuando nos echamos unos hot cakes con Nutella, ¿verdad? Y no podemos entrenar igual. No solamente será el preentreno, sino la comida constante que llevas durante toda tu semana o un día previo. Por ejemplo, dices que vas a entrenar a la mañana, pero a lo mejor tu primera comida la haces a las 8 de la mañana, pero ya llevas tu alimentación muy bien, estrictamente desde un día previo. Tienes los nutrientes necesarios para entrenar en la mañana. Mira, sí se da cuando, por ejemplo, cuando entrenas muy duro y sí generas una merma en las reservas de glucógeno musculares. Si tú no comes carbohidratos suficientes, nutrientes suficientes, 2 días y de repente quieres ir a entrenar, obviamente con una comida no vas a rellenar el depósito de glucógeno. En eso tienes razón. Pero también pasa que uno dice, no, es que ayer hice 7 comidas, pero hoy no desayuné. Y me vine a entrenar. Entonces, si bien el glucógeno trabaja por medio de un depósito, nos pasa, por ejemplo, a los que nosotros, los que vamos a competir, que llevamos, no sé, 4 días con una merma considerable de glucógeno, en ingesta de carbohidratos, y de repente hay unos que quieren hacer la noche anterior la carga e irse a competir. Y dicen, pues no me pegó la carga. Cuenta cuántos gramos de carbohidratos te comiste, previos a cuánto tiempo, cuánta agua necesitas para transportar ese glucógeno, y entonces te das cuenta que lo que dices aplica. Si nada más con una comida ya crees que si llevas 2 días sin comer y un día porque te fuiste de fiesta y la última vez que comiste fueron unos taquitos a las 3 de la tarde y te dormiste toda la tarde, toda la noche porque te fuiste una borrachera y te levantas el domingo y dices, hoy sí voy a entrenar, hoy soy como Kevin LeBron y me voy a echar unos hot cakes. Ah, caray, ¿por qué no entrené tan intenso si me comí unos hot cakes? Porque realmente tu cuerpo no tenía cómo producir ATP. ¿Okay? Entonces, eso es un buen punto, eso es una buena pregunta. ¿Qué otra cosa nos va a permitir darle intensidad? Lo que dice acá, el rango de movimiento. El rango de movimiento es el recorrido de una articulación. El rango de movimiento funcional es la parte del recorrido en la que el músculo se mantiene en tensión o en contracción. Esto depende del punto
punto o de la dirección de la resistencia. Puede ser gravedad o puede ser un Napoleón. Esto quiere decir que la gravedad aquí está abajo. Aquí no me pesa la mancuerna, aquí ya me pesa. Todo este rango me pesa, aquí me pesa, pero aquí ya no me pesa, ya la puedo detener así. Ya está paralelo a la gravedad. Pero si yo hago esto, aquí ya me pesa. Lo que quiere decir que mi rango de movimiento funcional es de aquí a acá. Si yo hago esto, extiendo completo, ya no, aquí sí. Entonces este es mi rango de movimiento funcional. ¿Sale? Eso le va a dar intensidad. ¿Por qué? Porque cuando te sales del rango de movimiento funcional, disminuyes la tensión mecánica. Y a final de cuentas, lo que te sirve es el tiempo bajo tensión, en el que se va a encontrar el músculo. Tenemos la aplicación de la fuerza muscular. La aplicación de la fuerza muscular es qué tanto te esfuerzas, qué tanto empujas o jalas para hacer uso de la fuerza del músculo para llevar a cabo la acción articular. Tú puedes estar haciendo un jalón abierto, pero en lugar de estar activando tu dorsal ancho, estás involucrando más tus bíceps, porque estás aplicando más la fuerza muscular de los bíceps. Hay una forma muy efectiva de activar un músculo, y esto es a través de la propiocepción. Nuestro cuerpo contrae los músculos gracias a nuestro sistema nervioso. Sin nuestro sistema nervioso nosotros no podríamos enviar el estímulo necesario al músculo para que hiciera esto. Cuando yo flexiono, lo que estoy haciendo es contraer el músculo de los bíceps. Cuando yo extiendo, estoy contrayendo el músculo de los bíceps gracias a mi sistema nervioso. Le hice a Edgar un ejercicio el otro día. A ver, por ejemplo, te lo voy a hacer a ti. Pon tus manos así, ¿sabes? Ok. Despega más de tu cuerpo. Mueve este dedo. Mueve este dedo. Siempre diciendo cuál. Ahora mueve este dedo. Hazlo así para adelante para que vean. Este de aquí. No, se está moviendo todo menos eso. Ya te sacó la lengua. Chao. Ok. Ahora mueve este de aquí. Ahora mueve este de acá. Ok. Ahora sí lo toco. Mueve. Ahí está. Toco esto. Si lo toco ya lo puede mover. Hay una señal que ya nos dice crece. Ya nos dice, este es el dedo que voy a mover. Entonces, si yo veo que alguien está haciendo un remo y dice, me duelen los bíceps, y yo quiero que trabaje los trapecios, o está haciendo un jalón abierto, y yo quiero que trabaje los dorsales y le duelen los bíceps, ¿qué voy a hacer? Le voy a tocar los dorsales. Y en ese momento empieza a mandar el mensaje que este es el músculo al que quiero utilizar como un protagonista, ¿verdad? Un músculo agonista. Y los otros músculos van a ser obviamente sinergistas, también se van a involucrar, también se van a contraer, pero yo tengo que estar consciente de la acción articular que estoy buscando, ¿verdad? Ahora, el tiempo bajo tensión. El tiempo bajo tensión se conoce el día a día, y ustedes dicen esta palabra muchas veces allá, como una serie. Dios. Vas a hacer una serie de 15 repeticiones. Es decir, ¿cuánto dura la serie? 45 segundos. Vas a mantener 45 segundos tu músculo bajo tensión. Esa es la serie, ese es el tiempo bajo tensión. Entonces, ¿ustedes qué creen que sea más efectivo? Edgar me dice, vas a hacer 10 repeticiones de curl de bíceps. Perfecto. Okay. Pero Edgar ya me explicó que el rango de movimiento funcional, entonces no crean que lo voy a hacer así, que me voy a quedar así. No voy a
dame 10. Entonces ya. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Cuánto tiempo duró mi serie? A ver, cuéntalo otra vez. 2, 3, cuéntalo los segundos. ¿Cuánto duró? 7 segundos. De 7 a 10 segundos. Ahora me dice Edgar, necesito que manejes los tiempos de contracciones más lentos. Ahorita vamos a ver lo que es excéntrica y concéntrica. En fase concéntrica van a ser 2 segundos y en fase excéntrica van a ser 4 segundos. Okay. Pero 10 repeticiones, igual que la otra. Y es lo mismo, 10 repeticiones. Ahora cuéntenme el tiempo. 2, 3. Ahí llevo 2. Llevo 3. 4. ¿Cuánto me tardé? 18 segundos. ¿Por 2? Casi 40 segundos. 36. Casi 40 segundos. Si se fijan, hice lo mismo, pero lo hice en una duración 4 veces mayor. Y entonces, si el tiempo bajo tensión es lo que importa, ¿cuál serie es más efectiva? ¿La primera o la segunda? Y son el mismo número de repeticiones. Pero, oye, pero ¿por qué si él hace 10? Sí, yo también hago 10. Es más, yo hago 12. ¿Por qué yo sí puedo tener, por qué yo no puedo crecer como él? Porque él somete su músculo a mayor tiempo bajo tensión. ¿Ok? Entonces, el tiempo bajo tensión es muy importante. Descanso suficiente, pero nunca demasiado. Descanso suficiente. ¿Cuánto necesito descansar entre series? Ahorita lo vamos a ver a detalle. De 30 a 60 segundos. Tiene una explicación y va relacionada con la recuperación del ATP. De 30 a 60 segundos. Pero suficiente, porque si yo entreno sentadilla, hago prensa, hago hack, hago extensión y hago sentadilla sumo y luego otra vez hago prensa y no descanso, nunca puedo hacer 4 ejercicios y descansar. Pero hago 3 o 4 y no descanso y me voy a otra vez 4 y 4 y termino los 4 ejercicios, 4 series en 20 minutos. No descanso lo suficiente. No puedo aumentar el peso. Pero también tenemos la otra salud. También tenemos el otro punto. No, pues ya hice sentadilla, necesito descansar para recuperarme. Ahorita me voy a hacer una llamada. Y se salen a hablar, ¿no? Sí, no, bueno, ok, regresan. Híjole, ya me enfrié. Bueno, pero vamos a poner, súbele al peso. Y pues sí se recuperó. Pero se recuperó demasiado. Entonces la intensidad del entrenamiento ya bajó. La frecuencia cardíaca ya está en un nivel normal. Ya no está teniendo la misma intensidad del entrenamiento. Hay una pregunta que yo comencé hace 13 años. Si me dijo que dejara de pensar en los hasta que había cosas voladas, el ritmo cardíaco no tiene una relación con la recuperación del ATP. Hasta que se la para, volviera a pues es que podrías mantener la frecuencia cardíaca elevada. Por ejemplo, el caso de las sentadillas. Si tú haces sentadilla y luego haces desplantes caminados, la frecuencia cardíaca se va a tardar un minuto y medio en recuperarse. Se va a tardar un muy buen rato. Sin embargo, si tú haces un curl de bíceps y enseguida haces un predicador también para bíceps, se va a tardar menos tiempo. Pero ahí no hay una relación porque no se trata de recuperar la capacidad aeróbica, se trata de recuperar el ATP, que es el sustrato o la moneda de energía a partir de la cual se va a utilizar como combustible. Entonces, cuando tú llegas al fallo en una serie, es porque se agota tu ATP y necesitas recuperarlo. Y el ATP tarda entre 30 y 45 segundos en recuperar un 50%, salud, y 60 segundos más
menos, y tarda hasta 3 minutos en recuperarse el 100%. Entonces, más allá de la frecuencia cardíaca, necesitaríamos recuperar el ATP. La frecuencia cardíaca se podría considerar cuando estamos hablando de un ejercicio aeróbico para la resistencia. Si tú estás haciendo intervalos o estás buscando aumentar el VO2 o la saturación de oxígeno, funciona eso, porque el objetivo es algo relacionado con el sistema cardiovascular. Aquí estamos más enfocados en el entrenamiento de la fuerza. ¿Okay? Estructuración y orden de la rutina. Bueno, si yo le pongo al coach un entrenamiento, puedo poner un entrenamiento buenísimo acá. Le voy a poner extensión con barra, frente, polea, para tríceps, fondos, y copa tras nuca a 2 manos con mancuerna, que son para tríceps. Te puedo poner ese, te puedo poner un curl de bíceps, un press para pectoral y extensiones. ¿Cuál creen que lo deje más agotado? El primero, porque está trabajando el mismo grupo muscular, diferentes secciones pero el mismo grupo muscular. En cambio, si yo le pongo curl para isquiotibiales, sentadilla, elevación lateral y press de banca, pues mientras está haciendo press de banca ya descansó los isquiotibiales, y mientras está haciendo el pectoral ya dejó descansar otro músculo. Entonces, la estructuración es importante. Existe el pre y el post agotamiento. Si yo le quiero dar una mayor intensidad al entrenamiento, voy a utilizar como herramienta el pre y post agotamiento. ¿Cómo creen que sea más agotadora una biserie de pierna? ¿Una sentadilla y enseguida un curl acostado, o unas extensiones con 2 pesos descendentes y enseguida una sentadilla? El segundo, ¿verdad? Porque estamos preagotando los cuádriceps. Eso le da intensidad. Pero ustedes creen que esta señora que apenas si puede hacer la sentadilla porque es su primer día, le puedes poner una extensión y luego la sentadilla? Te va a ver de boca, ¿verdad? Entonces tienes que saber a quién se lo vas a mandar. ¿Tú cómo le vas a dar más intensidad al entrenamiento del pectoral? Elevación lateral y extensión para tríceps, o elevación lateral, elevación frontal y enseguida un press. El segundo. Entonces estamos buscando atacar de diferentes formas, diferentes cabezas de los deltoides, y como si les pongo una buena friega, entonces los descanso 45 segundos, ¿verdad? En cambio, si estoy haciendo extensión, sentadilla, curl acostado y curl sentado, yo creo que no es necesario que descanse. Mientras estoy haciendo los de cuádriceps, puedo descansar los isquiotibiales, ¿no? Ese es también un punto importante, el orden de la rutina. Siempre es importante. Acuérdense que vamos a ir buscando, hay que tener muy presente de la persona que estamos entrenando, el nivel de entrenamiento que maneja, la capacidad deportiva que tiene, la condición física, lo que ya vimos al principio, y su objetivo. Pero bueno, obviamente hay unos que te dicen que no se quieren poner muy grandotes, que no quieren competir, y tú dices, pues bien, mira, no te preocupes. Entonces no vas a decir, no, pero él no quiere competir, ¿no? Entonces no lo voy a poner 60 días, o sea, sí vas a escuchar su objetivo, uno, por respeto y por atención, pero tú como entrenador vas a decir, no te preocupes, no te vas a poner como que oye, es que yo no me quiero poner así, mira, o sea, así, pero un poquito menos, pero qué tan menos, que no se me vaya a pasar la mano, todavía yo voy a poner así, ¿no? Qué bueno, qué bueno que me dijiste, no, espérate, déjame borro la rutina, ya te había puesto la de Ronnie Coleman, ¿no? Entonces, es importante que consideremos también sus objetivos, pero bueno, tenemos que saber nosotros tener el criterio para entender qué es lo que quieren, porque una cosa es lo que quieren, otra cosa es lo que creen que quieren,
Y otra cosa es lo que tienen que hacer y lo que creen que tienen que hacer. Como el que te dice, oye, me mandaste cardio, la verdad no lo he querido hacer, si no me voy a poner bien flaco. Y tú dices, si te estoy mandando cardio, haz cardio. Haz lo que te digo, si te lo pones tú solito, mejor. Entonces, es que yo leí en Wikipedia que si hago cardio se te va el músculo, pues entonces que te entrene en Wikipedia. Pregúntales dónde les depositas y ya. ¿Por qué me vienes a mí a quitar el tiempo? Entonces, es importante que el orden de la rutina y la estructuración sean de acuerdo a la persona, ¿verdad? Y la sobrecarga progresiva, que es lo que habíamos visto, de suma importancia, que es que la persona siempre esté entrenando con mayor intensidad e ir modificando el orden de los ejercicios. Un mes le mandas pectoral y bíceps, otro día le mandas espalda, tríceps, otro día espalda, tríceps, pero descendente y le cambian los ejercicios. Una vez pre-agotamiento, otro momento post-agotamiento. Algunas veces le vas a mandar puros cuadríceps, y otro día la parte de atrás. En otro entrenamiento le vas a mandar los dos juntos. Vas a ir modificando para que el cuerpo no se acostumbre y no se adapte. Es lo que vamos a mostrar, ¿no? Y ahora sí, está lo que estábamos hablando del ATP. ¿De dónde obtienen nuestros músculos la energía para contraerse? La energía para contraerse la obtenemos. ¿De qué habíamos dicho? De la proteína, del óxido nítrico, de los carbohidratos, de los carbohidratos, y los carbohidratos en qué se convierten. Porque el músculo no puede almacenar el glucógeno y utilizar de inmediato el glucógeno. ¿A poco tú llegas a la gasolinera o gasolinería y le echas petróleo a tu coche? Ahí les va. ATP. El ATP es la fuente primaria, inmediata y universal de energía para realizar el trabajo. Es la moneda de energía capaz de transferirla al lugar en donde sea necesario y transformarla en trabajo. El ATP lo obtenemos a partir de los nutrientes. ¿Okay? El trabajo realizado dependerá del tipo de célula que se trate. Una molécula de glucosa nos da 2 ATP por vía anaeróbica, es decir, no en presencia de oxígeno, y 36 por vía aeróbica, para obtener un total de 38 ATP. Un ácido graso puede rendir más de 130 ATPs al oxidarse. Es decir, que como en los coches nos da menos kilómetros por litro, un ácido graso nos da hasta 130 ATPs, nos da muchos ATPs. Y una molécula de glucosa nos da 2 ATP. Entonces, ¿cuál nos da más energía? La grasa. Por eso nuestro cuerpo la almacena la energía. Porque con menos grasa tenemos más energía. ¿Okay? El ATP está formado por una molécula de adenosina unida al carbono 1 de ribosa, que es un azúcar de tipo pentosa, que es un monosacárido o azúcar simple, formada por una cadena de 5 átomos de carbono, y que en el carbono 5 tiene enlazados 3 grupos fosfatos. Por eso se llama adenosín trifosfato. Una molécula de adenosina unida a 3 grupos fosfato, ¿verdad? Entonces, si es ATP, adenosín trifosfato, ¿cómo se llamará el adenosín difosfato? Si el ATP es adenosín trifosfato, el adenosín difosfato, ¿cómo se llamará? Uno es ATP y el otro es ADP. Y si hay otro que es adenosín monofosfato, ¿cómo se llamará? AMP. Ahí está. ¿Ok? Ahí podemos ver
células del cuerpo, pero especialmente en las que más trabajo realizan, como en este caso las células musculares. Las reservas de ATP en el músculo apenas alcanzan para 2 a 3 segundos de contracción muscular intensa. ¿Cuántas repeticiones hace un levantador de potencia? Una. Cuando peso máximo en los olímpicos, ¿cuántas hacen? Una repetición, pero con la máxima intensidad, ¿verdad? ¿Y cuánto puede durar una repetición de peso muerto en la que sube y suelta? 3 segundos. ¿Okay? Lo que es necesario que el ATP sea degradado y se esté regenerando continuamente por medio de los sistemas de energía. Es importante. Los fosfágenos. Un intervalo de 30 segundos permite la restauración del 50% del ATP. El ATP, cuando es utilizado como energía en los músculos, suelta uno de los 3 fosfatos y se convierte en adenosina difosfato. Como es adenosina difosfato, ya no se puede utilizar como energía, porque nos falta un fosfato para poderlo convertir en energía. Y necesitamos 30 segundos para recuperar el 50% del ATP a través del sistema de los fosfágenos. Un intervalo de 3 a 5 minutos permite la restauración de casi la totalidad del ATP. Después de una serie hasta la falla muscular es necesario un descanso de hasta 5 o 7 minutos para eliminar el ácido láctico de los músculos y recuperar el glucógeno muscular para volver a hacer otra serie a la falla. Es decir, si yo hago una serie de peso muerto descendente, supongamos 3 pesos, 8 repeticiones y 8 repeticiones que ya no sube ni una sola más, y en eso al minuto quiero volver a cargar el mismo peso y sacar el mismo número de repeticiones, ¿creen que lo voy a poder hacer con un minuto de descanso? Voy a tener que echar una llamada telefónica ahora sí de 5 minutos y voy a regresar y ahora sí, Julio, estoy listo, vamos a subir, es más, vamos a subirle al peso, ¿verdad? Para un entrenamiento de alta intensidad es necesario consumir un promedio de entre 60 gramos y 90 gramos de hidratos de carbono mínimo. Lo recomendable es 1 gramo por cada kilogramo de peso. Eso es lo recomendable. Entonces, Edgar, ¿tú crees que los hotcakes que me mandaste con Nutella tienen 90 gramos de carbohidratos? Te digo que sí. Pero si me mandaste uno, no. Me mandaste uno, pero ¿de qué tamaño? Pero choncho, ¿no? Entonces, la Nutella pues tiene azúcares, tiene grasas. Pero si yo soy una chava de 50 kilos, súper bien, ¿no? Pero si soy un cuate de 100 kilos, yo creo que me va a faltar, sobre todo si mi nivel de entrenamiento es muy intenso, no creo que me vaya a alcanzar con un solo hot cake. Esto se puede dividir en varias comidas, pero de hacer solo una comida pre-entrenamiento será prioridad a los carbohidratos de índice glucémico alto y medio, evitando fibras que puedan retrasar la suministración de nutrientes. Si yo voy a comer algo y me voy a ir a entrenar, no me voy a echar un licuado de avena, porque si luego voy a entrenar, en lo que se digiere la avena, en lo que se digiere el plátano con la avena que ralentiza la absorción, nunca van a entrar los carbohidratos y a mitad de la rutina van a empezar a darme el empujón. Entonces mejor me desayuno los hotcakes que me mando a dar con azúcar, con Nutella y la harina refinada de los hotcakes. Eso me va a entrar regulado. Pero si voy a entrenar a las 12 del día o 1 de la tarde después de 2 comidas o 3, igual me puedo desayunar avena, unas claras de huevo, después unos tacos de bistec y después un arroz con pollo, y entonces traigo las reservas de glucógeno full. Y por supuesto que voy a entrenar porque se fue rellenando poco a poco, ¿verdad? Entonces, si va a hacer una sola comida, metemos 1 gramo como mínimo de carbohidratos por cada kilogramo de peso.
de varias comidas. Entonces, si hacemos varias y queremos 90 gramos de carbohidratos, podemos meter 30 en cada comida. 45 o 60 si vamos a entrenar muy duro y tocar pierna. Pero si vamos a hacer una sola, vamos a meter índice glucémico alto y medio. Ahorita vamos a ver también qué es el índice glucémico. Pero vamos a evitar, si va a ser antes de entrenar, vamos a evitar las fibras. ¿Okay? Yo tengo una duda. Ahorita que dijiste para entrenamiento de grasas, igual hacemos escuchar el mito de que si entrenas en ayunas, las grasas se utilizan como energía. Ese es un buen tema para dedicarle un ratito en la parte de bioquímica. Vamos a hablar de eso un poquito más adelante, de lo que es el cardio en ayunas y lo que es el catabolismo muscular y la gluconeogénesis. Vamos a hablar de eso, que es un tema muy interesante. El cardio en ayunas es algo súper sonado. Rango de movimiento funcional. Ahora sí, ya vimos que para tener un entrenamiento intenso son los puntos. Habíamos quedado. Ya habíamos quedado que los puntos importantes para la intensidad eran la comida. Ahora, segundo, el rango de movimiento funcional. El rango de movimiento funcional nos permite mantener el tiempo bajo tensión mecánica de manera prolongada e ininterrumpida. De igual manera yo puedo hacer esa serie de curls de bíceps muy lenta. No, hombre, 6 segundos de bajada, buenísimo. Pero me quedo aquí. Y luego vuelvo. Ahí solté la tensión mecánica, ¿verdad? Y ahí ya estoy saliéndome del rango de movimiento funcional. El rango de movimiento es la distancia que recorre una articulación desde su inicio hasta su límite máximo. El rango de movimiento funcional es el margen en el cual el recorrido mantiene la tensión mecánica. Y esto lo lograremos evitando poner el miembro paralelo a la resistencia. Si yo estoy haciendo, otra vez como ejemplo, un curl de bíceps en una polea baja. Si yo estoy primero con la barra olímpica, aquí me pesa la barra olímpica, aquí me pesa, ¿verdad? Pero si la resistencia viene de allá, aquí me está pegando, aquí me pesa la barra olímpica, con la polea. Si la resistencia viene de allá, no me pesa porque está alineado. Pero si yo hago esto, a mí me pesa, ¿sí? Porque me baja, ¿verdad? La polea busca alinearse. En el caso de los pesos libres, busca ir hacia el suelo, ¿verdad? Entonces, debo de evitar, ahí lo podemos ver, donde está en la primera imagen, podemos ver que ahí no hay tensión mecánica. En el segundo movimiento es donde más tensión mecánica hay. En el tercer movimiento hay, pero ya es menos. Y en el cuarto movimiento, otra vez ya se perdió la tensión mecánica. Está paralelo a la resistencia, que en este caso sería la gravedad. ¿Okay? Entonces, a ver, esto está muy interesante. ¿Algo pasó? Pero no se movió aquí. Entonces, vemos que es muy importante el rango de movimiento funcional, ¿verdad? ¿Ya vieron la diferencia del peso que está cargando? Es una diferencia, yo creo que la que trae Branch Water pesa por lo menos 60 kilos, por lo menos. Y la que está cargando Kai, ¿cuánto creen que pese? 20. 40 libras, o sea, 20 y tantos kilos, la mitad del peso. ¿Y por qué Kai tiene ese tamaño si no está cargando lo mismo que está
cargando para el chihuahua. Y Kai Green está más grande que el chihuahua. ¿Por qué? Porque por el tiempo bajo tensión que está manejando. ¿Tú crees que con ese peso que maneja Brian Schwartz puedes mantener la tensión mecánica y hacerlo lento? La intensidad que va a manejar seguramente es muy fuerte. Seguramente muchos de nosotros no lo podríamos hacer. Pero, ¿qué riesgo de lesión tiene? Muy alto. Y cae con ese peso, manteniendo el tiempo bajo tensión, ¿qué riesgo de lesión tiene? Un monstruo de ese tamaño, ¿ustedes creen que lo pueda lesionar 22 kilos? Se lo dice la cabeza, ¿no? La aplicación de la fuerza muscular. Blake y Kraemer definen la fuerza muscular como la máxima cantidad, máxima con asterisco, porque no necesita ser la máxima, sino un poco ya es la aplicación de la fuerza. Cantidad de fuerza que un músculo o grupo puede generar en un patrón de movimiento. ¿Okay? Entonces, yo tengo un patrón de movimiento que es una elevación lateral, una abducción, ¿no? La abducción es el patrón de movimiento y necesito aplicar fuerza muscular para poder primero levantar mi brazo únicamente, y si le añado una resistencia voy a aumentar la resistencia y la fuerza muscular, ¿verdad? La fuerza muscular sería aplicada en dirección contraria a la resistencia, sin importar si esta jala o empuja. Ahí está ella en el hack, en la sentadilla hack. La resistencia la manda no directamente, si se fijan, hacia abajo, la manda en diagonal, hacia abajo pero en declinación. Pero ¿qué pasaría si la máquina estuviera de cabeza? Sería una prensa, ¿verdad? Entonces, si está de cabeza la máquina y es como una prensa, ¿va hacia la misma dirección la resistencia? Pues sí, porque las dos obedecen a la fuerza de gravedad, ¿verdad? Pero si esa máquina fuera de peso integrado y fuera un press de los que empujas hacia adelante, entonces ya la resistencia no va en esa dirección. Ya va, la resistencia te está mandando hacia allá y tú estás empujando hacia atrás, porque ahí ya se involucra una polea que redirecciona la resistencia. El beneficio del entrenamiento de la fuerza: mejoran la sensibilidad a la insulina, favorecen al sistema cardiovascular, combate la obesidad, aumenta el gasto energético, fortalece el sistema locomotor, articulaciones, huesos, músculos, aumenta la densidad ósea. Cuando los huesos se someten a presión, se densifican y puedes evitar la osteopenia y la osteoporosis. Aumenta la capacidad aeróbica, por supuesto, ¿no? Estás utilizando los músculos, el sistema cardiovascular en un entrenamiento, incluso cualquier deporte sí involucre cierto esfuerzo. Tal vez el golf no, ¿verdad? Tal vez el billar pues no, ¿verdad? Tal vez el ping pong pues no tanto, ¿verdad? Pero sobre todo el entrenamiento de la fuerza va a apuntar una buena capacidad aeróbica, porque vas a llevar tu frecuencia cardíaca más alta, más arriba de lo que lo serías incluso con un ejercicio aeróbico. Promueve la producción de neurotransmisores, como por ejemplo serotonina, dopamina, etc. Y por supuesto, pues mejora la autoestima, ¿no? Por supuesto que mejora el autoestima. Nos va a poner, que no sale aquí, pero bueno, si tú entrenas con pesas y tienes un buen cambio, te sientes mejor, tu cliente está mejor, está más contento, está más seguro, quiere salir, se atreve a ligar. ¿Ustedes quién creen que sea más seguro para salir a ligarse una chava? ¿Un mamado o un gordito? Pero también hay unos
Aguardientes, ¿no? ¿Qué dices tú? No manches, yo la vi primero, ¿no? Ok. Ahora un punto muy importante. El tiempo bajo tensión. El tiempo bajo tensión y modulación de la serie, que es lo que habíamos visto ahorita, ¿verdad? El continuo de la fuerza y resistencia musculares. ¿Cómo puedo saber, ahí les va, antes de ver este tema, para que nos confundan, por qué tiene que durar cierto número de repeticiones una serie? ¿Qué habíamos dicho? ¿Cuántas repeticiones promedio es las que matan? 12. ¿Cuánto tiene que durar entonces la serie en total? 45 segundos. Me gusta ese número. Ok. Oye, y específicamente si yo quiero aumentar mi fuerza, ¿cuántas repeticiones tengo que hacer? 8 de 4 a 6. Pero ¿cuánto tiene que durar? Ahí importa el tiempo bajo tensión. Exacto. Entonces vamos a ver que de acuerdo a lo que nosotros queramos es la forma en la que vamos a entrenar. Primero que nada, 1 RM. 1 RM significa una repetición con el peso máximo. Vamos a poner un número fácil, 100 kilos. Si yo quiero aumentar la fuerza, yo voy a utilizar del 85 al 90% de mi 1 RM. Pero vamos a hacer pocas repeticiones, quedamos que hasta 3, ¿verdad? Podemos hacer 4 si queremos, o hasta 6, pero es más relacionado con el tiempo bajo tensión que con el número de repeticiones. Si yo hago de 85 a 90% de una RM de 100 kilos, que es lo más que cargo, voy a usar de 85 a 90 kilos. Voy a hacer una repetición y probablemente voy a hacer 2. No quiere decir que para sacar 2 tenga que usar el 50%, 50%. Si yo quiero ganancias de fuerza y también aumentar mi resistencia, voy a utilizar del 70 al 80%. De esta forma, ahorita vamos a ver por qué, voy a ganar también masa muscular, porque tenemos diferentes tipos de fibras musculares. Si yo quiero resistencia en mis fibras musculares, voy a trabajar con mayor énfasis esas fibras que tienen la capacidad de resistir mayor tiempo la fatiga. Por ejemplo, 40 al 60% de 12 repeticiones. Del 40 al 60% voy a sacar 12 repeticiones. ¿Pero por qué? Porque en las de fuerza tenemos fibras de tipo 2B o 2X. 2B en animales, 2X en humanos. Las fibras de tipo 2A son mixtas entre las tipo 1 y las tipo 2. Las tipo 1 son las de resistencia, es decir, un corredor maratonista que se ve aparentemente delgado, ¿tiene también fibras musculares? Aunque pese 50 kilos. ¿Por qué? ¿Y por qué no se ve tan grande como un Mr. Olympia? Porque él está trabajando las fibras de tipo 1. El ciclista que tiene fibras grandes, buena pierna, pero no como un Olimpia. El ciclista te puede pedalear 40 kilómetros sin parar, pero también te aguanta una subida muy pesada, 2-3 minutos. ¿Por qué? Porque trabaja las mixtas.
¿Y por qué el levantador de potencia tiene esa fuerza, pero si tú lo pones a hacer más repeticiones no puede? No tiene capacidad aeróbica. Tú a un levantador de potencia ponlo a pedalear, a menos de que también a él lo haga como complemento, ¿verdad? Entonces vemos que hay tres tipos de fibras, tipo 1, tipo 2A, y el humano es tipo 2X, y cada una sirve para diferentes cosas. El número de repeticiones apropiado para cada fase y propósito del entrenamiento. Tenemos uno primero, la fase del programa, propósito del entrenamiento y número de repeticiones. Si la fase del programa es fuerza máxima, el propósito del entrenamiento es incrementar la fuerza muscular. Voy a hacer de 1 hasta 7. Si en la fase del programa es de hipertrofia, el propósito es incrementar la masa muscular, voy a hacer de 8 a 12. Si el propósito es resistencia muscular, de incrementar obviamente la definición y obviamente la capacidad deportiva de resistencia, voy a hacer de 12 a 1 infinito. Ahora, ahí les va. ¿Han oído eso de que mucho peso, pocas repeticiones para crecer y muchas repeticiones poco peso para marcar? Todos lo dicen, ¿verdad? ¿Qué tanto tiene eso de cierto? ¿Es cierto o no es cierto? Tiene algo de cierto y un algo de incierto. La gente cree que cuando tú entrenas una zona vas a utilizar grasa de esa zona, que si haces giros vas a perder grasa en la cintura, que si haces sentadilla vas a empezar a perder grasa. Es que dice la señora, quiero hacer tríceps para el gordito de aquí, porque ya en vez de hacerle así al salero, ahora le tengo que hacer así. Entonces quieren hacer mucho extensiones. La realidad es que no trabajan de manera local de grasa, pero sí hay algo de cierto en que te ayuda a la pérdida de grasa. Las fibras de tipo 1, vamos una por una, tienen primero que nada mayor cantidad de mioglobina. En este caso es una proteína que transporta oxígeno que está en el músculo. Músculo. Globina, que es globular. Es un glóbulo. Las tipo 1 tienen mayor cantidad de mioglobina. Tienen mayor resistencia a la fatiga, por eso mismo, porque tienen más oxígeno. Son oxidativas y utilizan más lípidos como fuente de energía. Ahí está el punto. Velocidad de contracción es más lenta. Y el diámetro es más pequeño. También se hipertrofian, también crecen, pero se hipertrofian con un menor diámetro. Por supuesto que crecen, por supuesto que aumentan su tamaño. Aquí podemos ver las fibras tipo 2, menor resistencia a la fatiga, menor resistencia a la fatiga que esta, pero mayor que esta. Velocidad de contracción es intermedia. Estamos hablando de milisegundos, ¿eh? Son glucolíticas y oxidativas, es decir, que usan glucosa, pero también usan grasa como combustible. El diámetro o tamaño es intermedio y tiene, o sea, no es ni tan chica como esta ni tan grande como esta, pero tienen una ventaja, que dependiendo cómo la entrenes puede haber una conversión de fibras hacia acá o hacia acá. Y por último tenemos las 2X, menor resistencia a la fatiga que las anteriores, pero tiene una mayor velocidad de contracción, te proporciona más fuerza, por eso son las que usan los culturistas y los levantadores de potencia. Son glucolíticas, líticas viene de lisis, lisis viene de degradación, es decir, degradan más glucógeno como combustible y las de arriba más lípidos, ¿verdad? Más grasas. Y el diámetro
en el caso de estas es mayor, en el caso de las 2X. Entonces, 2X las entreno de 8 a 12 repeticiones. Estas de aquí las entreno de 12 para arriba. De estas dos, estas se convierten aquí. De estas dos, que estas tienen mayor diámetro cuando crecen, pero tienen más resistencia. Y estas tienen menor diámetro, estas mayor diámetro. Tienen menos resistencia a la fatiga, pero más fuerza. Si yo soy culturista, ¿cuáles voy a entrenar? Si yo quiero desarrollar masa muscular grande, ¿cuál? Pues 2X. Pero ¿qué crees? Que viene conmigo alguien que es un ciclista. ¿Cuál necesita entrenar? Tipo 1. Ahora, si yo quiero crecer muscularmente, pero quiero también tener una buena resistencia a la fatiga, porque también me pego al ciclismo, o también soy boxeador, o soy peleador, o soy escalador, o soy luchador, o lo que tú quieras, que necesita también resistencia, pero quiero estar grande, ¿cuál voy a entrenar? Las dos. Voy a entrenar las dos. Voy a entrenar con un peso pesado para que llegue al fallo entre 8 y 12 repeticiones, y enseguida voy a disminuir el peso y no voy a ir a hacer de 12 repeticiones para arriba hasta el fallo muscular. Entonces estoy trabajando también las dos figuras. Aquí podemos ver los ejemplos. Fibras tipo 1, tipo 2A y tipo 2X. Él es resistente en sus fibras musculares. Él es fuerte y además es resistente. Él es más fuerte, pero tú crees que tal vez no con el peso que él tiene. A lo mejor él pesa 90 kilos y él pesa 110. ¿Tú crees que él te aguante en esa posición 90 kilos? O sea, que le pongas 45 hasta la 45 hasta la y que aguante quedarse así el tiempo que se quede este vato con las piernas arriba. Por supuesto que no. Ahora, ¿tú crees que él aguante esto? Por supuesto que no. Ahora, ¿tú crees que él aguante eso? Y ahora, pues por lo visto, ya ni siquiera te pregunto si él tiene el mismo tamaño muscular que él. Son fibras diferentes. Él trabaja la fuerza y trabaja la resistencia. ¿Sale? Porque el primer movimiento es de mucha fuerza. Y resulta que pasa ahí, hace tal vez un fondo y regresa. Entrenan específicamente para la fuerza y la resistencia. Ellos entrenan para la resistencia. Él entrena para la hipertrofia de las fibras 2X. Todos hipertrofia, pero diferentes tipos de fibras musculares. Casi no pasa nada. No, y si vieran en los Smart Fit, haz de cuenta que es como que viene en el contrato que te hacen firmar. Todas las máquinas siempre están así, todo el tiempo. Pero nunca ves un cuate así con el teléfono así. ¿Cuándo has visto un video de Kevin Durant o de Flex Wheeler así? Con el teléfono. Pues no, ¿verdad? Ya habíamos visto que el descanso tiene que ser suficiente, pero nunca demasiado, porque ya vimos lo que es la curva de recuperación, ¿verdad? Demasiado tiempo entre las series o entrenamientos no nos ayuda en el desempeño, ¿verdad? No nos va a favorecer en el aumento de las capacidades deportivas. Estado normal, merma de las reservas, sube, y cuando estamos en la máxima, en la supercompensación o sobrecompensación, antes de llegar al estado normal, vuelvo a entrenar para que la curva de abajo sea menor y vuelva a subir, y vuelva a subir, y vuelva a subir, ¿verdad? Entonces ya vimos que aquí, cuando ya va a bajar, aquí ya empezó otra vez a entrenar. Por eso aquí, se estaba aquí hasta arriba y aquí empezó a entrenar, entonces ya empezó a bajar. Baja, vuelve a subir y otra vez aquí vuelve a entrenar y otra vez me voy a ir hacia arriba. Entonces tengo que entrenar
en el periodo en el que yo pueda recuperar el estado normal, pero además que esté en una supercompensación. El descanso es un elemento primordial tanto en el entrenamiento como entre cada sesión, debido a que muy poco tiempo de recuperación entre series nos permitirá restablecer el ATP y realizar la cantidad suficiente de repeticiones o tiempo bajo tensión de manera efectiva. Por eso es suficiente, pero no demasiado. Descansar demasiado entre series puede recuperarnos más de lo necesario y disminuir la intensidad del entrenamiento. El descanso entre sesiones debe de considerarse de acuerdo a la intensidad del entrenamiento, así como al volumen del mismo. No puedo descansar igual si entrené solamente 4 ejercicios de pectoral que si hice 5 de pectoral y 3 de bíceps, o 5 de pectoral y 3 de tríceps. Por supuesto hubo más carga y pues tengo que descansar un poco más en ese muscular. No daremos a nuestros músculos la capacidad de regeneración suficiente. Por otra, si descansamos demasiado, entre cada sesión nuestro cuerpo no se verá en la capacidad de adaptarse. Si yo hago pectoral el lunes y lo repito hasta el viernes de la siguiente semana, no, ¿verdad? No va a ser suficiente. En cambio, si le doy al pectoral el lunes durísimo y lo repito el otro lunes, sí tengo pero tiene que ser muy intenso. Y 6 ejercicios. Si yo hago 4 y le doy duro, creo que el jueves ya lo puedo repetir, ¿no? Ya podría volver a hacerlo. Nunca debemos de olvidar que en movimientos multiarticulares se involucran músculos sinergistas y esto se debe de considerar también para el descanso entre sesiones. Cuando yo hago pectoral, hago tríceps en la mayoría de los ejercicios, sobre todo en los presses. Incluso también en algún crossover se puede hacer. Involucra la extensión de codo. Si yo le doy en la torre al tríceps, en mi entrenamiento de pectoral, y al día siguiente hago tríceps con mucha intensidad, no lo voy a dejar recuperarse. Mejor hago espalda. O sea, hago espalda muy duro, muy duro. Y luego, al día siguiente hago bíceps, no me alcanzo a recuperar. Entonces, sí necesitamos considerar también que podamos recuperar este músculo que funcionó como músculo sinergista. ¿Lo perdieron? Oye, ¿por qué no lo conectas de este lado? Puedes usar el trabajo de esta práctica, de esta cruzada, ¿no? Pero no hay enchufe ahí. Acá de este lado, ¿no se prenden las luces? No, es apagador, no son apagadores. Así ya, donde. Sí, Ándale, sí. A lo mejor ponemos unas trampas para osos, ¿no? Y ya si va, se te dijo, se te avisó. Ok, entonces quedamos que el descanso entre sesiones debe de considerarse de acuerdo a la intensidad del entrenamiento, así como el volumen del mismo. No debemos de entrenar demasiado pronto, ni tampoco debemos de descansar demasiado, porque entonces vamos a disminuir la intensidad. Mañana vamos a ver ejemplos con personas que yo voy a inventar con ciertas características. Y tú me vas a estructurar una dieta, una rutina, y me vas a decir qué me recomiendas de acuerdo a mi entrenamiento, y me la vas a escribir y yo te voy a hacer preguntas típicas, ¿no? Ay, no, 3 de espalda, y no me voy a poner muy espaldón. Ay, porque yo soy muy espaldona, yo me pongo muy espaldón. Porque mira, esta es la vez de espalda y está poquita en el barrio, ¿no? Así como la mata viejita. Sí. Y le dices, bueno, mira,
que pasa es que músculo no es tu espalda. O sea, sí tienes músculo, porque si no, no te podrías mover. Pero sí hay que quitarte la grasa, la poca grasa que tienes en la espalda. Porque eso es lo que te da el efecto de. Ay, entonces sí tengo que hacer espalda. Claro que tienes que entrenar la espalda. Pero no te vas a poner muy espaldón. Porque si tú ves el programa de entrenamiento de alguien que está enfocado en el desarrollo muscular al 100%, te vas a dar cuenta que ni con chocho, ni con entrenamiento, ni con proteínas, ni con entrenamiento al fallo muscular, series descendentes, rangos de movimientos funcionales, se ha puesto espaldón al grado que tú crees que no te quieres poner. Y no solo no tienes la testosterona que él tiene, sino que además no te estás aplicando la cantidad de testosterona exógena que él se está aplicando. Entonces, ya que, bueno, entrenamos, sabemos los rangos de movimiento, oye, ¿cuál es el sistema de entrenamiento ideal? ¿Cuál es el mejor? Ah, pues hay que ver cuál es el que usaba Ronnie Coleman. A ver, pero, ¿sabes por qué? ¿Por qué Phil Heath le ganó a Jay Cutler? Porque su sistema de entrenamiento era mejor. Oye, ¿tú sabes por qué no le pudieron quitar el Olimpia a, no sé, fulanito tal, a Lee Haney? Es que su sistema de entrenamiento era mejor. Oye, pero ¿es mejor el sistema entonces de entrenamiento de Jay Cutler? O sea, es mejor el de Phil Heath que el de Jay Cutler porque él le quitó el Olimpia. Pero entonces es mejor el de Jay Cutler que el de Ronnie Coleman porque Ronnie Coleman perdió con Jay Cutler. Entonces, ¿cuál es el sistema de entrenamiento mejor? ¿Cuál es el mejor? No hay un sistema de entrenamiento mejor. El que te funciona a ti con una base teórica, ¿verdad? A él le funcionó un sistema de entrenamiento. ¿Cuál es el mejor? El que se adecua a las características y objetivos de la persona. ¿Cuál es el mejor sistema de entrenamiento de pierna? ¿Una vez por semana o dos? Depende de cuál sea tu objetivo de pierna. ¿Ves que respondes con 4 ejercicios? Con 4 ejercicios está bien. El mecanismo de la hipertrofia se activa sometiendo los músculos a tensión mecánica y esta posee 2 características. La intensidad, que es el peso, la carga y el tiempo bajo tensión de esta. Y la combinación adecuada de estas 2 características puede ayudarnos a reclutar una mayor cantidad de unidades motoras que nos permiten producir reacciones químicas en el músculo para crear una microlesión y podamos estimular a la célula satélite para rellenar o reparar las fibras musculares y entonces conseguir una ganancia. Entonces tenemos que utilizar la tensión mecánica y esta la vamos a obtener a partir de la intensidad, que es el peso o la carga, y el tiempo bajo tensión. Gracias al mecanismo de la hipertrofia, las células musculares aumentan su tamaño y esto nos proporciona a su vez un aumento del tamaño de las fibras musculares. Si aumentamos el tamaño de las células musculares, aumentamos el tamaño de las fibras musculares. La hipertrofia miofibrilar, músculo, fibrilar, fibras, es el incremento del contenido de las fibras musculares y este se consigue a través del entrenamiento. A ver, el IGF-1, ¿qué es? El factor de crecimiento. El factor de crecimiento que se encuentra en las fibras musculares, otra vez, que se encuentra en las fibras musculares, responde a las microlesiones, aumentando la actividad en la célula satélite. Va de nuevo. El IGF-1 es el factor similar a la insulina, que se encuentra en las fibras musculares, responde a las microlesiones, aumentando la actividad de la célula satélite. El factor de crecimiento responde a esos desgarros, microdesgarros de los miofilamentos y aumenta la actividad en estas células que se llaman satélites. ¿Ustedes por qué creen que se llaman satélites? Un satélite, ¿cuál es el satélite de la Tierra? La Luna. Dicen, no, pues los satélites de tal planeta, ¿en dónde están? Orbitando. Alrededor.
Entonces, ahorita van a ver lo que hacen las células satélite y van a ver lo que hace el factor de crecimiento. Les voy a hablar un poquito de lo que es el factor de crecimiento, que se vende, que se utiliza en el culturismo y cuánto cuesta. ¿Sabe quién es? Chris Corrier, top 5 también del Mr. Olympia, top 3 del Mr. Olympia. Bueno, aquí vemos en las fibras musculares que tiene varias secciones y hacia adentro, cuando vamos profundizando, encontramos fibras más profundas. El tendón que está uniendo el músculo al hueso, el epinicio, que es la parte externa, ¿verdad? El perinicio, que está uniendo el que está en la periferia del endomisio. Aquí vemos un vaso sanguíneo que está irrigando todos estos. Y dentro del endomisio está la fibra muscular. Dentro del endomisio está la fibra muscular, pero aquí vemos que todavía dentro del músculo está el fascículo, dentro del fascículo está la célula muscular, dentro de la célula muscular está la miofibrilla y dentro de la miofibrilla está el miofilamento. Entonces cuando nos dicen vamos a desgarrar los músculos, no vas a desgarrar esto. Vean hasta qué nivel vamos a crear un daño en los miofilamentos, que son microscópicos. Esos son los que se dañan en el entrenamiento, no la fibra muscular. Cuando hay un daño en la fibra muscular es un desgarre, y esa es una lesión que genera un hematoma y que es una lesión mayor, ¿verdad? Ahora, de los grupos musculares, aquí está en inglés el tipo de fibras musculares, de qué tipo de fibras musculares tenemos en su mayoría, de acuerdo al músculo, para saber si tenemos fibras de contracción rápida, fibras de contracción lenta o fibras mixtas, ¿verdad? Entonces, vemos, por ejemplo, como un ejemplo sencillo, que en el caso, por ejemplo, del sóleo, tenemos 75 de fibras de contracción lenta, es decir, de fibras tipo 1. Por el contrario, en el sóleo tenemos 10 de las fibras de contracción rápida, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, en ese ejemplo, cuando te dicen, oye, ¿cuántas repeticiones para pantorrilla? No le vas a decir 10, ni le vas a decir 8, porque ya vimos que la pantorrilla tiene una mayor capacidad de resistencia a la fatiga. Pero hay una explicación muy sencilla: por qué las pantorrillas, por qué el abdomen, por qué la espalda baja, por qué los tibiales y por qué los óleos, y ahorita vamos a hablar de anatomía, tienen una mayor resistencia a la fatiga. ¿Por qué creen que tengan una mayor resistencia a la fatiga? Porque los usas todo el tiempo, exactamente. Porque la pantorrilla trabaja cuando caminas, haces esto, haces una flexión plantar, haces esto. El tibial hace esto, subes, usas el tibial. El abdomen está todo el tiempo en contracción. Si no estuviera en contracción, estaríamos hacia atrás. Si la espalda baja no estuviera trabajando, estaríamos todo el tiempo hacia adelante. Aquí está en contracción la espalda baja. Los trapecios también, por ejemplo, están contraídos constantemente. Entonces, la función de un grupo muscular nos puede decir qué tipo de fibras musculares tenemos. En su mayoría, estas diapositivas se las voy a dar para que las puedan usar como una guía. Ejemplo de una rutina de entrenamiento. Rutina de entrenamiento para la hipertrofia muscular. Método de series gigantes con pesos descendentes. 4 series, rango de repeticiones de 8 a 12. Al término de la primera serie, peso máximo, y después disminuir el peso a una tercera parte. Es decir, hago la primera serie con 15
15 kilos, llego al fallo y le bajo una tercera parte, le bajo 5 kilos, quedo en 10. Rango de movimiento funcional. 2 segundos fase concéntrica, con 1 segundo de isometría y 4 segundos en la fase excéntrica. Descanso entre 30 a 45 segundos. Beneficios: alta intensidad y mayor tiempo bajo tensión. Se utilizan diversos tipos de fibras musculares como estrés metabólico. Se desarrolla fuerza, resistencia. Aumentamos obviamente el bombeo y la hiperemia y la expansión de la fascia muscular. La fascia muscular es ese tejido que cubre el músculo como si fuera un globo, que obviamente está oprimiéndolo. Y cuando ganamos un bombeo y está congestionado, lo estiramos, ¿verdad? Se utilizan como sustratos energéticos lípidos y glúcidos y reclutamos una mayor cantidad de redes motoras. Este ejemplo se lo van a llevar, pero ahorita les voy a explicar cómo vamos a estructurar esta rutina. Tómense 5 minutos de descanso y vamos a ver esto, porque este es un tema más profundo. Se los voy a explicar, se lo van a llevar, lo van a repasar.